sobre Cristóbal Colón, su identidad, sus misterios, sus conocimientos previos al dicho descubrimiento de América, sus orígenes, sus conexiones, posible lugar de nacimiento, intención al desembarcar del puerto de Palos, el plan que le presentó a los reyes católicos de España para que le permitiesen. Venían típicamente vestidos con plumajes y ropa típica o vestimenta típica de los indios americanos, a lo que se referiría a ya sea indios caribeños o del norte de Brasil o en lo que sería ahora Venezuela y Colombia. Era muy conocido esto, que venían con plumajes coloridos de aves desconocidas que no existían en Europa, y hay registros de muchos cientos de años antes de Cristóbal Colón. Entonces no es una sorpresa tampoco. El arribo también, gracias a la marea de artefactos raros, remos tallados de manera diferente a lo que se podría esperar de alguna cultura europea, o troncos tallados o con gráficos típicamente nativos de las Américas, eh, cuerpos de animales desconocidos en Europa que seguramente serían cargamento de alguna de las canoas de los indios estos que salieron perdidos en el mar. Incluso se ha llegado al punto de decir que había un comercio tan abierto entre los territorios transatlánticos de las Américas con naciones europeas, que se dice que indios vivos habían arribado incluso hasta Inglaterra, y que vivían, y que era conocimiento de todo el mundo sabía que había esa gente que venía de territorios desconocidos transatlánticos, gente que llegaba y habitaba esas islas y se mudaba a vivir a Europa desde las Américas. Los primeros eh, indios que llevó Cristóbal Colón y se los presentó a, a los reyes católicos, el famoso Pedro y Diego, los famosos dos indios, Pedro y Diego, que llevó Cristóbal Colón al retornar de su primer viaje de las Américas de vuelta a España y se los presentó a los reyes católicos. Esos no fueron los primeros indios que pisaron Europa, eso ya es conocido. También hablando de qué países tenían comercio con las Américas, alrededor de esa época no solo se habla de Brasil con Portugal o de España con México. Para llegar al punto en que va a haber un comercio de productos de hojas de coca, hay que llegar bien al sur en Sudamérica y negociar con los quechuas del imperio incaico o gente de las regiones de Ecuador, Perú y Bolivia. Solo en esas áreas crece la hoja de coca. Entonces tenemos que hablar de que también hubo un comercio más expandido de lo que sería un comercio limitado a las costas del este de Sudamérica, lo que sería Venezuela, las costas de Venezuela y el norte de Brasil de hoy en día. Si uno quiere obtener productos de coca, tiene que trabajar con puertos de las costas del Pacífico, de la costa pacífica de Sudamérica. Entonces, ¿cómo llegaron esos productos a Europa o incluso hasta Egipto, el norte de África? Ya sea por transporte terrestre, llevándolos desde Ecuador, Perú y Bolivia, por tierra hacia puertos de Brasil y Venezuela o de México, o los mercantes podían llegar al otro lado de Sudamérica y llegar a los puertos de las costas del Pacífico. Eso es algo que todavía queda por determinarse a ciencia cierta, solo quedan teorías. De otras naciones que comerciaban con América se menciona Venecia, se menciona que los venecianos comerciaban con América, se menciona Portugal, que tenía puertos en las costas en la costa oeste de África, y que para ellos les queda muy fácil cruzarse al frente del Atlántico y llegar hasta la costa norte del Brasil, en el área
de la desembocadura del Amazonas. Y se ha hablado de que los portugueses no se limitaban a llegar a la costa del Atlántico del Brasil, sino que se animaron a penetrar los contribuyentes del Amazonas y el río Amazonas en sí. No se sabe hasta qué tan lejos llegaron, pero una flota mercante bastante significativa con barcos gigantescos capaces de atravesar el Atlántico sin ningún problema. Pero el problema es que no se han encontrado rastros de alguna ciudad romana en alguna de las costas del este, ya sea norteamericano, centro o sudamericano. No se puede hablar a ciencia cierta de alguna ciudad colonial, romana y comercial y centro comercial con Latinoamérica, con América. Entonces también queda para especulación. Con las pequeñas evidencias que tenemos que terminan en las costas americanas, no podemos establecer o podemos decir a ciencia cierta que ha habido un contacto abierto comercial entre Europa y América antes del descubrimiento de América. Bueno, seguimos con esta discusión, volviendo al asunto de Cristóbal Colón, y basado en lo que acabamos de decir, era conocimiento corriente el que habían tierras al otro lado del Atlántico. Se sabía también que no era como la historia nos quiere hacer pensar, que Cristóbal Colón pensaba que navegando directo hacia el occidente, partiendo desde Europa, se llegaba a Zipango y Catay, las actuales Japón y China. Esa es otra fantasía, y que también se puede clarificar con la pura lógica. Saltándonos un poquito para adelante, cuando Colón supuestamente obtuvo el financiamiento de los Reyes Católicos de España con la idea de alcanzar Zipango y Catay, la China y el Japón, dos civilizaciones bastante documentadas, bastante conocidas, con la cual se comerciaba durante cientos y miles de años, que se sabía por los escritos no solamente de Marco Polo, sino de otros comerciantes, otros estudiosos, otros escritores que eran grandes potencias. Se sabía que la China, incluso Marco Polo dice que la China es un país tan poderoso, tan grande, y que está solamente gobernado por el gran señor, el Khan, el señor, el emperador de Catay es el Khan. Es un señor tan poderoso que gobierna un país tan inmenso del que sale tanto comercio hacia Europa. También la India como país era bastante conocido como un país inmenso, superpoblado, con ciudades gigantescas, con ciudades que tenían mayores población que cualquiera de las ciudades europeas en esa época. Se conocía de Zipango, que era otro imperio, era bastante fuerte, y que hasta era uno de los rivales de Catay, y que la única ventaja que tenía Japón o Zipango en esa época de que Catay o la China no lo invadiera, porque había un estrecho de aguas bastante tormentosas entre la isla de Japón y la China, y esa era la única defensa que tenía Zipango contra una posible conquista y dominio chino. Bueno, el punto que quiero hacer es que Zipango y Catay eran bien conocidos como grandes potencias y grandes civilizaciones. Entonces, ¿cómo podemos pensar nosotros que los reyes católicos, acabando de terminar una guerra de unificación en su propio país, en una época en la que tenían que estar todavía con la guardia alta con su vecino Portugal, un país, España, que tenía las arcas vacías y agotadas de tanto gasto causado por la guerra de unificación, la expulsión de los musulmanes, la expulsión de los judíos? ¿Cómo podemos pensar que los reyes católicos van a autorizar un viaje disque de conquista, dándole autoridad plenipotenciaria a Cristóbal Colón para descubrir y anexar todas las tierras nuevas y descubiertas en favor de la corona española, y nombrando a Cristóbal Colón como virrey de cualquier tierra a descubrirse y a conquistarse? ¿Cómo es posible que los reyes católicos de España, con sus arcas
totalmente vacías, con sus ejércitos totalmente agotados y decimados, van a enviar a un hombre a través del Atlántico a invadir básicamente a la China y el Japón, a reclamar territorios chinos y japoneses a nombre de la corona española. Eso es una declaración abierta de guerra contra China y Japón. ¿En qué cabeza se nos ocurre pensar que los reyes católicos van a autorizar y van a enviar al almirante, virrey Cristóbal Colón, a apoderarse y a colonizar y a conquistar tierras que todo el mundo asumía en esa época que obviamente pertenecían a la China y al Japón, Zipango y Catay? Entonces no es lógico asumir que los reyes católicos estaban iniciando una guerra contra los dos de las naciones más poderosas del mundo conocido en esa época. Entonces no es lógico. La otra cosa que no es lógica es que cuando llegó Cristóbal Colón, al lugar que llegaba, bautizaba con nombres gallegos del área donde supuestamente venía él, de Pontevedra, los, los toponimios, la toponimia de la América o de las áreas americanas en las que puso pie Cristóbal Colón corresponden casi exactamente por lo menos a 100 sitios en Galicia que tienen sus homónimos toponimios en las Antillas. Entonces, ¿cómo podemos asumir que Cristóbal Colón va a llegar a Zipango o Catay y va a empezar a bautizar nuevas áreas y nuevas zonas con nombres gallegos o españoles? ¿Por qué tendría que hacer eso él? Si está llegando a la China o a Japón, esos lugares ya están habitados, esos lugares ya tienen nombres, esos lugares ya están bautizados y pertenecen a los imperios de Japón y China. No están ahí para ser reclamados a nombre de la corona española o de los reyes católicos de Castilla y Aragón. Entonces no tiene sentido el presumir que Cristóbal Colón salió de España con la idea de llegar a Zipango o Catay. Él cuando salió, y eso lo vamos a demostrar luego, cuando salió de España salió del puerto de Palos, que por cierto queda al norte de España en Galicia y al norte de Portugal. Él no salió con una intención de conseguir un pasaje más directo hacia Zipango y Catay para evitar atravesar las tierras europeas que estaban siendo controladas en esa época por los turcos, los venecianos y muchos otros. Entonces cuando salió Cristóbal Colón sabía que estaba yendo a apropiarse de tierras nuevas, no cartografiadas y que iban a ser anexadas a España. Y otra cosa que cuando Cristóbal Colón salió, y eso va a ser demostrado luego también, no se dirigió a la costa noroeste de Brasil, y como ya lo dije anteriormente, era bien conocido, se presumía que era una isla que se llamaba Brasil y que tenía fuerte comercio con Portugal, y que a pesar de que Portugal no había reclamado esa tierra oficialmente como suya, pero todo el mundo sabía que era protectorado portugués. Entonces cuando llegó Cristóbal Colón, él no se fue hacia el norte de Brasil, que hubiera sido el viaje más fácil para él y un viaje más directo saliendo de España, porque no quería iniciar una guerra con Portugal, entre España y Portugal, porque ya se sabía todo, era un conocimiento común de que el noroeste brasileño ya estaba bajo control, por lo menos mercantil, bajo control portugués. Entonces cuando él salió se fue en línea recta directamente hacia las Antillas, a donde llegó, porque sabía que esas Antillas todavía no habían sido cartografiadas y no habían sido, aunque sea comercialmente, reclamadas por Portugal en esa época o por alguna otra nación. Él sabía dónde estaba yendo, él sabía exactamente dónde estaba yendo. Y cuando llegó, ni bien ponía pie en la isla, lo primero que hizo es llamar a San Salvador, a la primera isla donde llegó, San Salvador, y empezó a ponerles nombres a los ríos y a las montañas y a fundar pueblos y empezar a comerciar con los indios y tratar de explotarlos y sacarles información sobre dónde encontrar oro. Entonces Cristóbal Colón sabía lo que estaba haciendo. Bueno, vamos a hacer una pausa y después continuamos. Este es el fin del primer video de prueba
sobre temas interesantes, y el objetivo de estos videos que voy a hacer o que estoy haciendo es despertar la curiosidad de los estudiantes de los temas que se tratan. De ninguna manera es proponer una teoría definitiva, son simples análisis lógicos, y he tratado de mantener la temática lo más sencilla posible, sin incluir fechas ni nombres, porque eso es lo que complica la historia y los estudios. Entonces es un tema conversado, es un análisis lógico conversado, y por favor suscríbanse y dejen sus comentarios abajo y vayan a ver la segunda parte y la tercera parte sobre el asunto de Colón. Y después vamos a hablar de otros temas más interesantes.